Bendiga, amados hermanos de Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo están? Espero que bien, reunidos en armonía y esperando su acostumbrado viernes de enseñanza. ¿Cuánto les gustan los viernes de enseñanza? Hoy vamos a terminar con la última parte de esa maravillosa oración que Jesús nos dejó, ese modelo de oración para que nuestras oraciones lleguen con olor grato delante del Padre, que es el Padre nuestro. Hoy vamos a ver la última parte de ese modelo, en donde se dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. De esta última frase del Padre Nuestro vamos a sumergirnos en tres aspectos que yo quiero compartir con ustedes. Maravilloso lo que usted va a aprender hoy también, ¿no? Vamos a ver primero el significado. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? De no nos metas en tentación. En segundo, vamos a ver las implicaciones que salen de esta petición. Y por último, como siempre hago, ¿qué aprendemos? ¿Qué enseñanza extraemos de esta última frase del Padre Nuestro? Así que vamos a entrar en materia de una vez. Vamos a ver primero el significado. ¿Qué quiso decir Jesús cuando nos enseñó que cuando venimos en oración debemos pedirle al Padre que no nos meta en tentación y que nos libre del mal? De salida, de ninguna manera eso significa que Jesús es el que nos tienta o que Jesús es el que nos induce a pecar, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice el libro de Santiago. Vaya conmigo a Santiago. Santiago está después de Hebreos. Santiago 1, versículo 13. Santiago 1, 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que de salida, no es cuando le pedimos a Dios que no nos meta en tentación, no quiere decir que Dios es el que nos tienta, ¿no? Vamos a ver eso con profundidad en el día de hoy. Mira lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan 1, versículo 5. Primera de Juan 1, 5 dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Eso quiere decir, mi hermano, que Dios de ninguna manera nos puede tentar. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Así que de ninguna manera podemos pensar que Dios es el que nos tienta o nos induce a ser tentados o a pecar. No, Dios puede permitirlo, que es lo que vamos a ver más adelante, pero de ninguna manera Él es la persona que nos tienta. El texto no dice no me metas en tentación. El texto dice el texto dice no me tientes. El texto dice no me metas en tentación y no nos metas en tentación, ¿no? Entonces, ¿qué quiso decir Dios con eso? Porque debemos saber qué es tentación y debemos saber qué es entrar en tentación, que son dos cosas diferentes. No es lo mismo ser tentado que entrar en tentación. Este es un tema maravilloso que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Tentación es una palabra neutra que quiere decir prueba o quiere decir examinar. En el Nuevo Testamento se utilizó mucho la palabra prueba, como cuando, por ejemplo, la Biblia habla, por ejemplo, sobre Abraham, que Dios probó a Abraham. Muchas veces Dios nos prueba para ver o para revelarnos lo que está en nuestro corazón. Muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos y a veces Dios permite situaciones que nos sucedan para darnos cuenta o para revelarnos algunas cosas que están en nuestro corazón. Y la Biblia habla con respecto a Abraham de las pruebas, ¿no? Las pruebas es una manera que Dios utiliza para enseñarnos cosas, para revelar qué es lo que está en nuestro corazón. Y eso pasó con Abraham, ¿no? Cuando conocen la historia, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, ¿no? Muchas veces Dios nos permite, como decía, que pasemos por situaciones para enseñarnos. No todo el tiempo Satanás tiene que ver con todo, sino que a veces Dios permite que Satanás nos pueda tocar o que Satanás nos pueda alcanzar para enseñarnos algunas cosas que serán de beneficio para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? También es utilizado en el Nuevo Testamento esta palabra para referirse a todo aquello que intenta inducirnos o llevarnos a pecar, llevarnos a faltar en obediencia a la palabra de Dios. Hay una definición de tentación que yo quisiera que usted anotara,
De todas las definiciones que busqué de tentación, encontré una que creo que se ajusta a lo que yo quiero enseñar en el día de hoy. Y dice así: tentación es cualquier cosa que tenga la fuerza o la eficacia de seducir, de atraer la mente y el corazón de una persona de la desobediencia, de la obediencia que Dios requiere de ella hacia el pecado en cualquiera de sus grados. Es la definición más completa que encontré de la palabra tentación y quiero repetirla. Tentación es cualquier cosa que tenga la fuerza o la eficacia de seducir, de atraer la mente y el corazón de una persona de la obediencia que Dios requiere de ella hacia el pecado en cualquiera de sus grados. Mi hermano, no es lo mismo ser tentado que pecar. La tentación es una seducción. Es una insinuación que nos hace Satanás para inducirnos o para llevarnos a caer en el pecado, ¿no? El pecado ya es cuando uno cae, cuando ya uno se deja arrastrar por la seducción del diablo, del enemigo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y por eso estas distinciones, estas diferencias son importantes, porque el enemigo no solamente tratará de tentarnos, sino que hará todo lo posible para forzarnos, hará todo lo posible por convencernos para desobedecer a Dios. Por eso en el Padre nuestro Jesús nos enseña que le pidamos al Padre que no nos permita entrar en tentación, ¿no? Mira que esas palabras se parecen a las que está, por ejemplo, en Mateo 26:41, cuando Jesús le dijo en un momento a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Tal como dice el Padre nuestro, ¿no? Recuerden que esta última frase dice: y no nos metas en tentación. Y Jesús, cuando habló con sus discípulos, les pidió en un momento que velaran y oraran para que no entraran. Eso está en Mateo 26:41. Usted puede buscarlo y allí está. Es que una cosa es ser tentado y otra cosa es entrar en tentación, ¿no? Mi hermano, porque hay muchas ocasiones en que vienen pensamientos o vienen seducciones de parte de Satanás y el enemigo para que nosotros rechacemos o ignoremos la ley de Dios. Pero cuando esas insinuaciones llegan a nosotros, hay momentos en que la insinuación llega y no tiene cabida en tu corazón, no tiene espacio dentro de ti, y tú la ignoras y no te hace ningún mal, ¿no? Pero eso no ocurre con todo el mundo. Hay tentaciones que son diversas. La tentación que a mí me puede afectar tal vez no te afecta a ti, y la afectación que te afecta a ti tal vez no me afecta a mí. Las tentaciones son diversas y depende de la persona. Por eso las tentaciones pueden llegar y va a depender de cómo está tu corazón con respecto a esa tentación que te envía Satanás, ¿no? Pero Jesús nos enseña que cuando la tentación llegue, la ignoremos, no la hagamos caso, que no le demos eco dentro de nosotros y en nuestro corazón para que no nos afecte, para que no podamos ceder frente a ella, y eso nos fortalece como cristianos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces le pedimos a Dios que no nos meta en tentación. Es decir, cuando le pedimos a Dios que no nos meta en tentación, es que no nos lleve a esa circunstancia o a esa situación que sabemos que nos puede hacer pecar o que nos puede llevar a no obedecer la ley de Dios. Y eso depende de la persona, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, no pueden ver una cerveza bien fría porque ya tienen ganas de tomarla, o un licor de cualquier tipo. Personas que tienen lucha todavía con la bebida, con el licor específicamente, tienen problemas con eso. Hay hombres que tienen problemas con las mujeres, hay mujeres que tienen problemas con los hombres, hay problemas con los juegos, hay problemas con hacer compras, hay problemas con la comida. Las tentaciones son diversas, son muchas las tentaciones que el enemigo te presenta, y que tenemos que tener la fortaleza y la fuerza para ignorarla, como dice el Señor, para no hacerle caso, para que no nos afecte. Pero, mi hermano, de esas no podemos huir. Las tentaciones estarán hasta que Cristo venga, acechándonos, persiguiéndonos, induciéndonos, tratando de seducirnos con el propósito de que ignoremos la ley de Dios y que caigamos en sus redes, ¿no? Ahora, la Biblia también nos enseña que
Si la tentación llega a nosotros y no podemos resistirla, entonces tenemos que ver la otra parte de la oración que dice, líbranos del mal, ¿no? Primero Jesús nos enseña que debemos pedirle a Dios que no nos meta en situaciones que nos pueden llevar a ser tentados y caer en la tentación. Pero si llega ese momento en que la tentación llega a ti, entonces la Biblia también, Jesús también nos faculta, como dice esa parte de la oración, que dice, y líbranos del mal, ¿no? Que Dios nos libre de las consecuencias que puede traer el haber cedido a la tentación que nos presenta Satanás, ¿no? Y mi hermano, como dije hace un rato, no podemos escapar de la tentación porque esa existe. Vivimos en un mundo lleno de pecados en donde la tentación va a estar a la orden del día de diversas maneras, de distintas fuentes, de distintas personas, ¿no? Y debemos estar apercibidos para ignorarlas y no permitir que llegue a nosotros y nos alcance. Y si nos alcanza, pedirle a Dios que nos libre de las consecuencias o que nos libre del mal que ella puede traer. Mira lo que dice el libro de Juan. Vaya conmigo a Juan 17:15. Juan 17, versículo 15, dice así. Juan 17:15. Dice, hablando Jesús al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús le está diciendo al Padre, no te pido que los quites del mundo. Y es decir, dándonos a entender que en el mundo, como dice la Biblia, tendremos aflicciones. El mundo está lleno de maldad, de pecado. La Biblia dice que Satanás es el príncipe del mundo en este momento. Y por lo cual, mientras estemos en el mundo, tendremos tentaciones. Y por eso Jesús le dice al Padre en una oración, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Que es la parte de la oración del Padre nuestro que también Jesús nos enseña que debemos pedirle al Padre todos los días, ¿no? Que no nos meta en tentación y que si llega a darse la tentación, que nos libre de sus consecuencias, que nos libre del mal. Mi hermano, el mundo está lleno de peligros para el cristiano. Pero Cristo no pidió que Dios nos sacara del mundo, sino que nos ayudara y nos librara del mal. Mire, mi hermano, aunque usted no lo crea y parezca contradictorio, las tentaciones son buenas porque te fortalecen. Las tentaciones son buenas porque cuando pasamos a través de ellas nos fortalecemos como cristianos. Por eso Dios permite que las tentaciones lleguen a nosotros para fortalecernos como cristianos, ¿no? Para hacernos fuertes. Y por eso las tentaciones son necesarias. Así que en oración la Biblia dice, Jesús nos enseñó que debemos pedirle al Padre de dos cosas. Uno, que no nos mete en tentación y que nos libre del mal. Eso en cuanto al significado. Vamos a ver ahora las implicaciones. ¿Qué implicaciones yo encuentro de esta petición del Padre nuestro cuando decimos que no nos metas en tentación y que nos libre del mal? Número uno, la primera implicación que yo veo aquí es que Dios tiene el poder y la soberanía sobre todas las cosas. Mira, solamente cristianos pueden hacer uso del Padre nuestro, porque cuando creemos que Dios tiene soberanía y control sobre todas las cosas, incluso sobre las tentaciones, entonces podemos venir a Él a pedirnos que no nos meta en ellas y que nos libre del mal. Eso solamente lo pueden hacer personas que creen en Dios, que creen en su palabra, que creen que Dios tiene control sobre todas las cosas y que no hay nada sobre la cual Dios no tenga el control, incluyendo las tentaciones, ¿no? Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? Debemos entender que no podemos ser tentados sin la voluntad de Dios y que no podemos resistir la tentación sin la voluntad de Dios. Dios tiene control de las tentaciones, ¿no? La Biblia menciona en Mateo 4:1 que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado, ¿no? Si no fuese así, si Dios no tuviese el control sobre las tentaciones, este mundo estaría perdido. Pero Dios tiene control aún sobre las tentaciones. Mire lo que dice Lucas 22. Vaya conmigo a Lucas 22, 31 y 32. Mire lo que dice Lucas
Lucas 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Cuando Jesús le dice a Pedro que Satanás lo había pedido para sacudirlo, para zarandearlo, para hacerle daño. Pero mira lo que dice el 32, hablando Jesús. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, ¿no? ¿Qué significa eso? Que aun cuando Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo iba a zarandear, también le dijo: tranquilo, yo he orado para que no te falte la fe. No le dijo no le dijo: te voy a quitar el zarandeo que Satanás no pidió, que es culpa tuya. Jesús lo que le dijo fue: tranquilo, yo rogué por ti para que aun con el zarandeo que va a venir sobre ti, no te falte la fe. Y eso nos da a entender el poder que tiene Dios aún por encima de la tentación, ¿no? Porque Jesús le dijo claramente a Pedro que iba a ser zarandeado, es decir, que iba a caer en la tentación del diablo. Y usted conoce la historia, cuando Pedro negó 3 veces al Padre, y lo negó con vulgaridad y todo. Dice la vez, si usted lee el pasaje, usted se da cuenta, ¿no? Pero Jesús también le dijo a Pedro: tranquilo, a pesar de que vas a pecar, a pesar de que vas a cometer errores, yo le pedí al Padre, rogué por ti para que tu fe no te falte. Y usted conoce qué fue Pedro después de eso, ¿no? Entonces, Dios nos enseña que aún Él tiene poder, aún por encima de las tentaciones que nos van a venir en un momento dado y que todo el tiempo nos están acechando por parte de Satanás. ¿Cuánto dicen amén a eso? Miren lo que dice Primera de Corintios. Vaya, Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13 dice así: nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. ¿Ve lo que Dios está diciendo? Esto es señal de que Dios tiene absoluto control aún sobre la tentación que vendrá sobre nosotros. Porque una cosa es pecar, que todos pecamos, dice la Biblia, y otra cosa es que después del pecado tú te apartes de Dios. Y por eso fue que Jesús le dijo a Pedro: vas a pecar, pero yo rogué por ti para que aún con eso que vas a hacer, tu fe no falte, ¿no? Y es lo que nos demuestra primero que Dios tiene control sobre todo. Y esta es la primera implicación que yo veo aquí, que Dios tiene poder aún sobre la tentación. O sea, nadie puede decir que cayó en pecado porque la tentación fue más grande o pesó más. Porque la Biblia dice que más poderoso es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo, ¿no? Así que esa es la primera implicación que yo veo aquí. La segunda implicación es que nuestra naturaleza es depravada aún siendo hijos de Dios. Mi hermano, somos pecadores por naturaleza. ¿Cuántos recuerdan, por ejemplo, a David? La Biblia dice que David, un día que tenía que ir a la guerra, le dio pereza y se quedó en el palacio. Y usted conoce las consecuencias de no haber ido a cumplir con su labor. Él tenía que estar en la guerra, dice la Biblia. Sin embargo, él se quedó en el palacio, vio a Betsabé, la mandó a llamar, y usted conoce la historia. Todo lo que hizo con Betsabé, que le mató al marido, hizo un montón de pecados allí que cometió David en esa ocasión. Usted conoce la historia. Y mi hermano, a veces, créame, a veces yo me quedo extrañado cuando veo que algunos hermanos, o cuando veo que personas entran en shock o les quiere dar un infarto cuando se enteran que alguna persona cometió un error o cometió un pecado, cometió un desliz. Y yo me pregunto: ¿será que no conocen su corazón? ¿Será que no saben de qué están hechos? ¿No? Mi hermano, David pudo ser cualquiera de nosotros. David fácilmente pudo ser cualquiera de nosotros. Mi hermano, ahí vemos en la Biblia, Pedro negó 3 veces, no lo negó una vez, lo negó 3 veces. Noé se emborrachó. Noé, un hombre que la Biblia dice que halló gracia en Dios, que fue la persona que Dios vio en él,
y que gracias a Noé, la humanidad, gracias a Noé, usted y yo estamos aquí. La Biblia dice que Noé se emborrachó. La Biblia dice que Lot, ¿cuántos recuerdan a Lot? Lot también borracho se acostó con sus hijas. O sea, la Biblia menciona personas, grandes hombres de Dios, que pecaron, que cometieron errores. Hermano, y por eso es que la Biblia nos enseña que nosotros o cualquier persona que crea que esté libre de pecado, Jesús lo dijo en aquel momento con la prostituta, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, pues, ¿no? Y eso enseñándonos a nosotros, mi hermano, cuando alguien haya cometido error, por eso la Biblia dice, levántalo con espíritu de mansedumbre, no sea que te toque a ti mañana o pasado o dentro de algunos años, porque mi hermano, todos pecamos, dice la Biblia. Y por eso cuando personas se alegran, porque hay unos que se alegran cuando alguien comete un error o cae en un pecado y lo celebran o quedan como en shock. Uno se pregunta, pero no se dan cuenta del corazón que tienen, mi hermano. Así que yo te pregunto, ¿qué tan consciente estás de tus debilidades? ¿Qué tan consciente estás de la tentación que puede venir a ti en un momento dado y no te das cuenta? Mira, tal vez hay personas que me pueden estar viendo que están a merced de tentaciones y no se dan cuenta que lo que están haciendo es producto de tentaciones que el diablo te da. Porque a veces, porque pensamos que solamente pecados son cosas graves. No, pecados también son cosas sencillas que no te das ni cuenta, que son cosas que te pueden estar apartando del camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que yo te pregunto, amado hermano, que me puedas estar viendo, familiares y amigos, ¿estás consciente de tus debilidades? ¿Estás consciente de la corrupción que hay en tu corazón? Mira, una de las cosas que yo aprendo aquí, mi hermano, es que somos pecadores por naturaleza. Luchamos contra eso. Es una lucha diaria porque la tentación siempre va a estar acechándote, buscándote. Mira lo que dice Jeremías. Vaya conmigo a Jeremías. Isaías, Jeremías. Jeremías 17, versículo 9. Mira lo que dice la Biblia con respecto a esto. Jeremías 17, versículo 9, dice así. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? Voy a leerlo nuevamente. Y está hablando de ti y de mí, que somos cristianos y todo lo que tú quieras. Dice el versículo 9 de Jeremías 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y dice más, y perverso, dice Dios. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios nos está diciendo aquí que ni tú ni yo conocemos nuestro corazón. Porque dice que es engañoso y perverso. ¿Qué nos enseña eso? Mi hermano, que somos susceptibles de cometer un error en cualquier momento o en cualquier circunstancia. Nadie está exento y por eso Dios lo dice claramente, por cuanto todos pecaron. Así que mi hermano, si conoces que alguien pecó, cometió un error, cayó en tentación sobre algo, la Biblia dice, levántalo con espíritu de mansedumbre porque no vaya a ser que mañana te toque a ti. No vaya a ser que mañana te toque a ti en alguna circunstancia. Así que yo te pregunto, ¿qué tan consciente estás de tus debilidades? ¿Qué tan consciente estás? Y yo creo que mucha gente no está consciente de eso. Vamos nuevamente a Primera de Corintios. Vamos nuevamente a Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, versículos 6. Primera de Corintios 10:6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mira lo que dice el 11. Perdón, mira lo que dice el versículo 10. Más adelante. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron, dice el 11. Y estas cosas los acontecieron, por ejemplo, y están escritas para amonestación de nosotros, a quienes han alcanzado los fines
de este siglo. Y aquí viene la parte que yo quiero que prestes atención y dice el versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque mi hermano, hay personas por ahí que piensan que son angelitos, que tienen alas en la espalda, ¿no? Y que los que pecan son otros y ellos no. La Biblia dice, cuídate. Así que el que cree que esté firme, cuídese que no caiga, ¿no? Porque mi hermano, y créeme algo que te voy a decir aquí, nadie va a escapar del pecado. La Biblia dice, todos pecamos. Tal vez estás pecando y no lo sabes, ¿no? Porque a veces es por desconocimiento, pero igual el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad, no te exime de ella, ¿no? El conocimiento, el hecho de que hayas cometido un error no te exime, ¿no? De que el desconocimiento no te exime del cumplimiento de la ley. Eso es una norma en derecho que se da mucho, ¿no? Nadie puede decir yo no conocía la ley, pero la ley existe. Que tú no la conozcas es otra cosa. Y así pasa hoy también en el mundo cristiano. Personas que están cometiendo actos indebidos, pero creen que están bien, ¿no? Y mi hermano, muchos piensan que solamente actos indebidos son aquellas cosas malas que conocemos por malas, pero hay algunas otras cosas que son malas y que tú no sabes que lo son, ¿no? Porque todo lo que te aparta de Dios, incluso la comida es una mala tentación, juegos es una tentación, porque si los constantes juegos te apartan de Dios, es una tentación en la que estás cayendo y no sabes que estás cayendo en él. Las faldas, mujer que mire hombre, hombre que mire mujer, el licor, el cigarrillo. ¿Tú sabes cuánta gente yo he escuchado decir que cuál es el problema con el cigarrillo? Yo me concentro mejor fumando para hacer mis cosas, ¿no? Mi hermano, Dios estableció las leyes. Dios estableció qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y esas cosas no nos llevan a nada, absolutamente a nada. Amén. Otra implicación que yo veo aquí es que existe un ser que la Biblia llama el diablo o Satanás, que se opone a Dios y que se opone también a nosotros, ¿no? Esa es otra implicación que yo encuentro aquí, que existe, que el diablo existe. Y el diablo va en contra de Dios y va en contra del pueblo de Dios también. Va en contra de todas las personas que busquen a Dios, ¿no? Por eso, mi hermano, cuando la Biblia dice líbranos del mal, también le pedimos a Dios. Es como decirle a Dios, líbrame del malo, haciendo referencia a Satanás. Y también le pedimos a Dios que nos libre de las consecuencias que Satanás nos pueda hacer en el hecho de haber sido tentados y caer en la tentación de él. ¿Cuánto dicen amén? Mi hermano, hay dos cosas que nosotros como cristianos no debemos hacer con respecto a Satanás. No debemos sobreestimarlo y tampoco debemos subestimarlo, ¿no? Mi hermano, no te la des de muy fuerte, porque Satanás tiene sus maneras sutiles de tentarte y hacerte caer. Por eso no debemos sobreestimarlo, ni tampoco debemos subestimarlo, ¿eh? Porque la Biblia dice que él anda buscando a quien devorar, él anda buscando quién puede caer, ¿no? Pero alguna gente, muchos creen que por aquello de que él es el príncipe de este mundo, piensan que él tiene más poder que Dios. No, la Biblia dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso. La Biblia tiene control aún sobre él. Recuerden recuerden que Dios le dio permiso a Satanás para que tocara a Job, ¿no? Él no hubiese podido tocar a Job si a Dios no le da la gana. Es decir, Dios tiene el control sobre todas las cosas, aún sobre Satanás. Dios tiene el control. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren lo que dice el libro de Efesios. Vaya conmigo más adelante. Vaya conmigo a Efesios 6. Efesios 6, versículos 10 al 12. Efesios 6, 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, la Biblia nos está enseñando, mi hermano, que el diablo existe. Lo entiendas tú, lo creas tú, pienses que no es así, la Biblia es clara y nos enseña. Hay
Hay un ser que la Biblia llama demonio, que llama Satanás, que llama el diablo y que existe. Y que nuestra lucha, a veces cuando hermanos se endemonian, mi hermano, no es el hermano, es el demonio que entró en él y que lo está usando para ciertas situaciones. Pero lo que Dios nos quiere enseñar aquí es que el diablo existe. Existe y que está, como dice la Biblia, consciente. Por eso la Biblia, por eso Jesús nos dice que debemos orar y velar, porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Así que esa es la implicación que yo veo aquí, que Dios nos enseña claramente que el diablo existe. Y otra implicación que yo veo aquí es que existe una línea divisoria entre el bien y el mal. Cuando venimos al Padre y le decimos que no nos meta en tentación y nos libre del mal, estamos reconociendo que existen cosas que no están bien. Estamos reconociendo que hay cosas que no están bien y que nos pueden abarcar y que nos pueden seducir para caer en el pecado, ¿no? Y mi hermano, aunque usted no lo quiera reconocer, antes de la existencia del mundo, antes que Dios nos formara, los 10 mandamientos vinieron a nosotros. Ya existía un decálogo en donde Dios nos dice qué cosas son buenas, qué cosas son malas, ¿no? ¿No? Y vivimos con esa norma de vida y usted no puede pasar por encima de ellas, porque esa es la palabra eterna que Dios estableció, esos 10 mandamientos que rigen la vida de toda persona, de todo cristiano, nos rige a usted y a mí, lo entiendas, lo quieras o no. Son normas y por las cuales tendremos que rendir cuenta el día del juicio, del cual, como he dicho en muchas ocasiones, nadie va a poder escapar. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿No? Así que, y finalmente vamos a hablar de qué enseñanzas sacamos de esta frase donde se dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mi hermano, Dios nos permite que nosotros podamos huir de las tentaciones. ¿Cuántos recuerdan a José? Una de las cosas que José hizo fue salir huyendo cuando vio a la mujer de Potifar, ¿no? Así que Dios nos permite que nosotros podamos huir, mi hermano, de las tentaciones, ¿no? Porque no todas podemos resistirlas. Hay cosas que tú puedes resistir, hay cosas que tienes que huir, y Dios te permite que tú puedas huir de ellas. ¿Cuántos dicen amén? Así que veamos qué enseñanzas yo veo de esta última frase del Padre Nuestro. Que el que ora, que el que viene al Padre en oración, tiene que tener la disposición de utilizar las herramientas que Dios nos da para no caer en la tentación. Es decir, no puedes venir al Padre a decirte o a orar para que no te metas en tentación, y cuando terminas de orar corres a ese lugar o corres a esa circunstancia en donde precisamente está la tentación por la cual oraste para que Dios te liberara de ella, ¿no? Por eso es importante que nosotros tengamos la disposición de utilizar las herramientas que Dios nos da para no ser tentados. ¿Qué herramientas? El conocimiento de la palabra. También nos habla de orar diariamente y vigilar y tener vigilia y oración. Recuerden lo que dice Mateo 26:41, perdón, que dice: orad para que no velad y orad, dijo Jesús, para que no entréis en tentación. Así que el conocimiento de la palabra, orar y velar, ¿no? Y otra cosa que nos ayuda es huir de las tentaciones que tú sabes que te pueden doblegar. Mi hermano, cuando la mujer de Potifar se puso frente a él, la Biblia no dice que Jesús se paró ahí para evangelizarla. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que salió huyendo José. No se quedó ahí que para ver si la evangelizaba. ¿Por qué? Porque él sabe que la mujer de Potifar, dice la Biblia, que era hermosa, ¿no? Y podía caer en la tentación. La Biblia dice que José prefirió salir huyendo, que es lo que nos recomienda y que nos permite Dios en ciertas circunstancias para no caer en ciertas tentaciones. En otros casos podrá ser una cerveza bien fría, que hay gente que todavía, los que tenían la costumbre de beber y la dejaron por venir a Jesús, ven una cerveza fría y todavía tienen la lucha, todavía tienen la tentación y la gana de tomarse esa pinta bien fría. Y te dicen: no, una es ninguna, tómatela, el pastor no te va a ver, y tómatela, ¿no?
y cosas por el estilo. Hay personas que no pueden no pueden oler comida porque quieren comer a cada rato. Hay personas que no pueden ir a tiendas, no pueden ir a los moles porque les da una locura por entrar y comprar y gastar. Son tentaciones que el diablo te pone, ¿no? y que si no estamos firmes en el Señor, podemos ceder frente a ellas. Y mi hermano, tentaciones, no comas el cuento. Tentaciones son muchas cosas tan sencillas que tal vez no te das ni cuenta que también estás cayendo en tentación. Hay personas que no se aguantan la lengua de bochinchar. No pueden estar reunidos con una persona o con dos porque de una vez comienzan a hablar de alguien. Eso es bochinche. Y la Biblia dice que las malas que las malas compañías dañan buenas costumbres. Y mi hermano, hay personas, hombres y mujeres, hombres y mujeres, que no se aguantan la lengua, que les encanta bochinchar, hablar de alguien o de algo, ¿no? Y no necesariamente hablan bien, porque si hablaras bien de algo, digo, ok, gloria a Dios, pero se reúnen para bochinchar, textos en panameño, ¿no? Eso también es una tentación que el diablo pone en tu corazón. Y ya leímos Jeremías. Engañoso y perverso es el corazón. Ni tú ni yo lo conocemos, dice la Biblia. Dice, ¿quién lo conocerá? Así que cuando tú ves que alguien comete error o cae en pecado, levántalo con espíritu de mansedumbre, porque mañana o pasado te puede pasar a ti. Y tú querrás que tengan mansedumbre contigo. Y todas esas cosas nos enseña la Biblia en cuanto a las tentaciones que siempre estarán al acecho de cada uno de nosotros hasta que Cristo venga. Esto es algo que, como Jesús le dijo al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal, dándonos a entender que, mi hermano, seremos acechados todo el tiempo en la tentación, pero tenemos un Dios, tenemos la capacidad de orar y venir al Padre para pedirle, dentro de otras cosas que están en el Padre, que ya hablamos de ellas cada una, que también nos libre, que no nos meta en tentación y que nos libre del mal. Porque una cosa, mi hermano, es es ser tentado, y otra caer en tentación. Caemos en tentación cuando cedemos frente a la tentación que se nos presenta. Nos pueden tentar, ¿no? Y hay tentaciones que no te afectarán, pero habrán otras que sí te pueden afectar, ¿no? Y si te afecta, la Biblia dice que le pidas a Dios que te libre del mal, ¿no? Que es parte de la oración que debemos hacer todos los días. ¿Cuántos los están haciendo? ¿Cuántos en sus oraciones le piden a Dios, Padre, líbrame de esa circunstancia o de esa situación que yo sé que soy débil, ¿no? Para no caer en ellas, ¿no? Son tentaciones que siempre van a estar allí. ¿Qué es precisamente el último punto para terminar, ¿no? El primer punto, ya lo hablamos. El segundo punto, la segunda enseñanza que yo veo aquí es que debemos ser específicos cuando oramos y le pedimos a Dios que no nos meta en tentación. Nadie más que tú conoce cuál es la circunstancia o la situación en donde la tentación te puede afectar. Entonces, cuando vienes en oración, Jesús nos enseña que debemos venir al Padre y decirle la situación en la cual tú sabes que eres fácil de ser tentado y que puedas caer, presentarla delante de Dios para que Él te dé la fuerza, para que no puedas volver a caer o que no puedas caer en aquella tentación de la cual, como he dicho en otras ocasiones, nadie podrá escapar de ellas. Mi hermano, podremos, el pecado, Dios nos da el poder sobre el dominio del pecado, pero no del que el pecado nos asedie. El pecado siempre estará detrás de nosotros, tentándonos, buscándonos, seduciéndonos de alguna forma para poder caer. Y el enemigo sabe cuáles son las áreas de tu vida en donde sabes que puedes ser tentado. Entonces, esas son las que debemos presentar al Padre para que Él nos dé la fuerza, la fortaleza y el poder para poder resistir y para que el diablo pueda huir de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo espero, amado hermano, que toda esta serie del Padre Nuestro, 8 puntos, 8 partes diferentes del Padre Nuestro que hemos tratado, hemos desglosado esa oración que Jesús nos dejó, sea de bendición para cada uno de nosotros. Y eso nos demuestra todo lo maravilloso que puede ser nuestras oraciones. Si
tomamos nota de todo lo que Jesús en esa corta oración, ¿no? Hay una abundancia de cosas que pudimos extraer de ellas para beneficio nuestro, para que nuestras oraciones sean de bendición y puedan ser de edificación para nosotros y de beneplácito para el Padre, para concedernos todas nuestras peticiones. Espero que de verdad usted haya disfrutado de esta serie como la disfruté yo, de todas las cosas que nos enseña el Padre nuestro, y que entendamos que no es una oración que repetimos, sino que una oración que es una guía, es un modelo de la cual debemos profundizar y de ese modelo conformar nuestras oraciones. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por esta maravillosa serie del Padre Nuestro, que espero que mis hermanos, familiares y amigos hayan disfrutado, compartido y sobre todo atesorado en su corazón. Te pedimos, oh Dios, que las oraciones de mis hermanos, los que hayan recibido esta enseñanza, esta serie, no sean iguales, sino que nuestras oraciones gocen del beneplácito, porque en el Padre Nuestro están todos los ingredientes necesarios para tener buenas oraciones, para ser escuchadas por el Padre y recibir las bendiciones que le hemos pedido. 3 partes divinas, 3 partes de peticiones humanas nuestras, que si sabemos utilizarlas, así como Jesús nos la enseñó, serán de mucha bendición y serán de olor grato delante del Padre en nuestras oraciones. Te damos gracias, Dios, por todo lo que has hecho por nosotros, por guardarnos, por protegernos, por suplirnos del pan nuestro de cada día y por proveer de los gastos necesarios para hacerle frente a las situaciones que podamos enfrentar. Te doy gracias, Señor, por mantenernos en oración, mantenernos en salud y en armonía en todas nuestras casas y listos para volver en un corto plazo nuevamente a reunirnos con nuestros hermanos en el lugar de donde tú nos llevarás. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Espero que haya sido de bendición esta serie y que sea de edificación para cada uno de nosotros, y será placentero vernos nuevamente el día domingo. Dios le bendiga.